Bienvenido sea a esto que es Inefable, un podcast de Diferent Radio. Les saluda Kevin Estrada, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Espíritu Santo y Fuego. Es un gozo para mí poder saludarle, poder llegar hasta usted con un mensaje directamente de Dios del cielo para su vida. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. En medio de lo que está sucediendo, mi hermano, en medio del caos, de la crisis, del miedo que inunda, que gobierna las naciones, nosotros tenemos certeza que tenemos un Dios poderoso, un Dios que no cambia, un Dios al cual las circunstancias que nosotros podamos vivir no le afectan en lo más mínimo. Tenemos un Dios que es suficientemente poderoso para salvarnos, suficientemente poderoso para sanarnos, para liberarnos y para darnos esperanza y seguridad en medio de cualquier tempestad, en medio de cualquier tiempo. Y justamente de esta necesidad de recordar el Dios que tenemos es que nace este programa. Lleva por título Inefable, porque inefable significa que es difícil de explicar con palabras simples. Esto por sus características tan gloriosas, tan profundas, tan sublimes, que cuando uno ve algo tan glorioso, lo único que puede decir, esto es inefable, y no hay nada que se acerque más, que se adecue más a esta definición, que la palabra de Dios y que Dios mismo. La palabra de Dios es un tesoro en sí mismo, lleno de tesoros mayores. Hay misterios gloriosos en la Escritura y mi intención, mi misión es poder llevar hasta usted cada semana palabra de Dios que le impacte, que le haga volver a decir, wow, tengo un Dios glorioso, tengo un Dios poderoso y puedo confiar en que Él guarda mi vida y que Él tiene algo para mí. El título del día de hoy, usted ya lo vio ahí, es Para ti y contigo. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti y qué es lo que Dios tiene contigo? Probablemente pueda sonar muy parecido, muy similar, para ti y contigo, pero es muy distinto. Déjeme explicarle. Dios tiene para usted promesas gloriosas. Usted puede ir a la palabra y encontrar cuántas promesas hay de Dios para su vida. Y probablemente usted que está escuchando esto y que es un discípulo de Cristo, un seguidor del Señor, un cristiano, ha recibido promesas específicas de Dios. Quizá Dios le ha hablado a usted acerca de un ministerio. Quizás Dios le ha hablado a usted acerca de un llamado. Probablemente Dios le ha dicho, yo voy a hacer algo en tu casa, yo voy a hacer algo en tu familia. Quizá Dios te ha llamado al ministerio de alabanza. Quizá Dios te ha llamado al ministerio pastoral. Quizá Dios te ha dicho, yo te voy a enviar a las naciones. Y hay promesas de Dios para su vida. La Biblia dice que nosotros podemos confiar en Dios y que Dios es fiel a sus promesas. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo, pasan los años y parece que las promesas que Dios nos hizo un día no se cumplen o no están pasando como uno pensó que iban a pasar? Uno recibe una palabra de Dios, yo voy a usarte en las naciones, y uno la cree, uno la toma, pero pasa una semana y no pasa nada. Pasa un mes y no sucede nada. Pasa un año, 5, 10 años y parece ser que a Dios se le olvidó su promesa. Y entonces uno vive con un cierto sabor agridulce en su interior. Hay felicidad porque Dios habló a mi vida, pero hay una frustración ahí porque las cosas no están pasando. Quizá Dios te llamó a emprender un ministerio y dices, yo pensé que con este llamado las puertas iban a abrir de par en par y no iba a haber nada, absolutamente nada que se me interpusiera, y al contrario, más y más trabas, más y más adversidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, cree en que tu sanidad está hecha? Cree lo que dice la Escritura, porque está escrito que por sus llagas ya fuimos curados. No que un día quizás seremos curados, ya fuimos curados. Cree en esa sanidad. Pero pasa el tiempo y la sanidad no es visible todavía. Y entonces uno empieza como a decir, ok, Señor, yo he estado creyéndote, he estado orando, he estado aferrándome a tu palabra. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué mientras más quiero buscarte, parece ser que las cosas se complican más? Usted quiere tomar un tiempo de oración, apartarse para orar, y hay distracción, tocan el timbre, y cosas que nunca pasan, de pronto suceden ese día. Usted quiere entrar en ayuno, hoy voy a ayunar, voy a afligir mi carne con ayuno para buscar la presencia de Dios, y justo ese día lo invitan a cenar su comida favorita. Justo ese día le empieza a doler el estómago y uno dice, ¿por qué mientras más empiezo a ir hacia la promesa que Dios me dio, lo que Dios dijo que tenía para mí, parece ser que las cosas funcionan cada vez menos? Y es que aquí entra la otra parte que quiero hablar el día de hoy. Una cosa es lo que Dios tiene para usted, pero la otra mitad, que a veces no estamos conscientes de ella, es Dios tiene algo con usted. Cuando digo que Dios tiene algo con usted, significa que entre el llamado, entre la promesa, hay un proceso por el que usted tiene que pasar.
Hay un proceso por el que usted tiene que atravesar. Y en ese proceso es que uno se acerca a lo que Dios tiene para mí, pero uno cambia y transforma y atiende lo que Dios tiene conmigo. Dios para Israel le dijo: yo tengo para ti una tierra prometida, pero contigo tengo un desierto que atravesar y enseñarte que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay una tierra prometida y Dios va a cumplir sus promesas, porque Dios no es deudor de nadie, mi hermano. Si Dios promete algo es porque Él tiene lo suficiente en todos los sentidos para cumplir lo que ha prometido. Dios no le debe nada a nadie. Dios nunca le ha dicho algo a alguien que no va a cumplir. Si Él lo ha dicho es porque lo va a hacer. Dios no es deudor de nadie. Entonces, si Dios le dio a usted una promesa, crea que Dios lo va a cumplir. ¿Qué es lo que tiene que pasar en ese proceso? Eso es lo que Dios tiene con usted. Déjeme ilustrarlo de una manera bíblica para que usted pueda entender hacia dónde estoy llevando este mensaje. La palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. Esto acaba de suceder, quiero que tengamos el contexto. Antes de este episodio que vamos a leer, el Señor acaba de multiplicar panes y peces y alimentar a una multitud entera, hermano. Los discípulos acaban de ver a Jesús hacer un milagro de multiplicación, donde no había lo suficiente. Dios dio lo suficiente. El Señor Jesús hizo un milagro poderoso. Una vez más quedaba claro que este hombre no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, hecho hombre. Sucede que Jesús va a un monte a orar, y entonces le dice a sus discípulos: apártense, vayan ustedes en la barca, adelántense, yo después los alcanzo. Entonces Jesús va al monte, regresa, y cuando llega a la orilla, ya la barca estaba en medio del mar, y estaba siendo azotada por olas, porque el viento, dice la Escritura, era contrario. Dice versículo 25 de Mateo 14, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No conforme con lo que había sucedido hace unas horas, ahora el Señor hace un milagro sobrenatural nuevamente y comienza a caminar sobre el mar. Comienza a caminar sobre las aguas, porque el Señor Jesús sabía lo que a usted y a mí a veces se nos olvida, que Él tiene el control sobre absolutamente todo, incluyendo las aguas, la creación. Todo está hecho por medio de Él y para Él, y todo está sometido a su autoridad, incluyendo el problema que usted está pasando. Ningún problema es más grande que Jesús. Ninguna enfermedad es más grande que el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay nada más grande que Él. Entonces Jesús comienza a caminar sobre el mar, y dice que los discípulos lo vieron andar sobre el mar y entonces se asustaron y dijeron: es un fantasma, y comenzaron a dar voces de miedo. Cuando ellos ven a Jesús acercarse, caminando en el agua, comienzan a decir: esto no es normal. Ellos ya deberían estar acostumbrados que Dios no actúa como ellos piensan que va a actuar. Pero nos pasa lo mismo a nosotros. Creemos saber cómo funcionan las cosas. Creemos saber: seguramente ahorita el Señor me dio una promesa y va a hacer esto y va a hacer aquello, y no pasa nada de lo que pensamos que iba a pasar. Y es que ahí está el detalle. No se trata de asegurarse o creer estar seguro de lo que Dios va a hacer, es confiar en lo que Él quiere hacer. Porque muy probablemente tome caminos y tome formas y tome situaciones diferentes a las que nosotros teníamos pensados, pero con el mismo propósito: llevar a cabo el cumplimiento de su promesa. Es lo que les pasa a los discípulos en esta ocasión. Ellos ven a Jesús caminar sobre el agua y en lugar de recordar: Jesús hace cosas así, tiene que ser Jesús. Jesús hace cosas sobrenaturales, tiene que ser Él. No, ellos se asustan y dicen: debe ser un fantasma. Pero entonces dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo. No temáis, tengan ánimo, tranquilícense, soy yo. En medio de este mar, en medio de esta tempestad, soy yo. Señor, pero tú me prometiste que ibas a hacer algo conmigo. Tú dijiste que yo y mi casa vamos a servirte, y mis hijos no quieren ir a la iglesia. Tú dijiste que si creo en ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y mi esposo, mi esposa no quieren saber de ti. Tú lo prometiste. Y el Señor Jesús te dice: tranquilo, no tengas miedo, yo estoy en medio de esto. Pero es que ya pasaron muchos años, Señor. Tranquilo, yo estoy aquí contigo. Pero es que tú y yo tenemos algo que arreglar. Sucede después, versículo 28, que Pedro le dice a Jesús:
Si eres tú, Señor, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro era como el vocero de los discípulos. Él era la voz de todos ellos. Siempre se levantaba y decía lo que probablemente todos estaban pensando o cosas que a nadie se le ocurrían, pero a él se le ocurrían y no se las guardaba. Y él decía lo que pensaba. Y entonces dice, ok, eres tú, Jesús, manda que yo baje, porque si eres tú, yo sé lo que tú puedes hacer. Haz que yo camine sobre el mar también. Y entonces, cuando Jesús le dice, ven, baja de la barca, camina sobre el agua, Pedro empieza a caminar, sabiendo que hay una promesa de Dios, que Jesús le dijo, vas a caminar sobre el agua, y comienza a caminar sobre el agua. Para Pedro, escuche bien esto, para Pedro lo que Dios tenía era esa experiencia sobrenatural. No hay nadie en la historia, nadie, absolutamente nadie, que pueda decir, yo sé lo que se siente caminar sobre el agua e ir en dirección a Jesús. Nadie. Eso era lo que Dios tenía para Pedro. Para Pedro tenía una experiencia sobrenatural sobre las aguas. Pero ¿qué tenía con Pedro? Vamos a ver más adelante. Dice que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Comenzó a hundirse y empezó a gritar diciendo, Señor, sálvame. Él tuvo miedo del viento y comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Entonces al momento Jesús extendió su mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para Pedro tenía una experiencia sobrenatural caminando sobre el agua, pero con Pedro tenía, eres un hombre de poca fe y estás dudando. Probablemente Dios tiene para ti un llamado al ministerio. Señor, tú me dijiste que voy a ser ministro de alabanza. Eso lo tiene para ti el Señor, tenlo por seguro. Pero contigo tiene que eres un egoísta, que eres un egocéntrico, que cuando alguien te dice, oye, qué bonito cantas, qué bonito tocas, claro que sí, obviamente. Y entonces se empieza a inflar ahí el ego. Entonces sí, Dios tiene algo para ti, pero hay algo que arreglar contigo. Señor, pero tú dijiste que vas a enviarme como misionero a las naciones. Eso es lo que Dios tiene para ti. Pero contigo tiene el tema de tu carácter, tienes que cambiar tu carácter. Quieres servir a Dios en las naciones y te es fácil servir a gente que no conoces, pero en casa no se te puede pedir un favor porque de inmediato salta ahí el carácter y yo por qué y porque siempre yo. Me estoy explicando. Dios tiene promesas para usted, pero también tiene cosas que tratar con usted. Porque cada promesa que uno recibe de Dios no es otra cosa más que un depósito que Dios hace en nuestra vida, el cual nosotros tenemos que administrar. Pero para ser unos administradores sabios de los llamados, de los dones, de los talentos, Dios tiene que tratar con nosotros, así como el alfarero trata con el barro. Para Pedro tenía la experiencia de caminar sobre el agua, pero con él tenía que tratar su poca fe. Entonces, cuando entendemos que hay promesas que puede que tomen más tiempo del que pensamos, no es porque Dios quiera hacernos esperar, quiera hacernos sufrir, es para que digamos, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Sabe usted lo que sucede? Cuando uno entiende este tipo de cosas, uno empieza a ver que no se trata de mis métodos y tampoco se trata de mis capacidades. Uno puede considerarse muy bueno para hacer tal o cual cosa. Y ciertamente puede serlo, pero la situación es, no se trata de qué tan bueno seas para hacer tal o cual cosa, se trata de qué tanto tu corazón está siendo transformado por la gloria de Dios. De eso se trata. Se trata de lo que tú tienes para mí está ahí y se va a cumplir. Dios lo va a hacer porque tú no eres deudor de nadie. Pero trata con mi corazón, trata con mi carácter. Entonces no solo debo decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Debo aprender a decir, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Cuál es el área en la que tengo que trabajar? ¿Cuál es el área en la que tengo que aprender a depender de ti como nunca antes he dependido de ti? Porque todos nosotros tenemos áreas en las que somos fuertes en nosotros mismos y creemos ser autosuficientes. Es esa área la que está impidiendo que tú veas el cumplimiento todavía de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque hasta que tú no aprendas a depender de Dios al 100%, no vas a recibir la promesa de Dios porque no vas a saber administrar la promesa de Dios. Necesitamos que Dios nos transforme, mi hermano. Necesitamos que Dios nos cambie, que nos lleve a la estatura del varón perfecto, para que ya no seamos nosotros, sino sea Cristo en nosotros, para que ya no peleemos en nuestras fuerzas, sino descansemos en su poder y en su gloria. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por este mensaje que has dado hoy a nuestros oyentes. Te pido que tu palabra se haga vida en nuestros corazones, Señor. Que todas las promesas que tú nos has dado sean ciertas en nuestro corazón, porque tú las vas a cumplir.
Y que todo aquello, Señor, que hay que cambiar, todo lo que tienes con nosotros, Señor, sea respondido, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tus tiempos son perfectos. Nosotros tenemos que decirte, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Qué quieres hacer conmigo? Queremos ser como Pablo, que te dijo quién eres, Señor, y qué quieres que haga. Que quién eres tú, Señor, en medio de esta situación. Enséñame que tú eres mi proveedor, mi sustentador, mi salvador, mi redentor, y que yo tengo que rendirme por completo a ti, y tú vas a cumplir tus promesas, porque eres fiel y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga y recuerden que Cristo viene.